Bueno, hoy vamos a ver un tema de suma complejidad y de un gran impacto sanitario por el efecto que tiene en las comunidades, porque es un tema prioritario. Una frase que utilicé ya en el texto que tenían adjunto a la bibliografía. Como todos los jóvenes pensé en el suicidio, creo que todos los jóvenes han pasado por eso alguna vez. Todos han pronunciado el monólogo to be or not to be. Pero sin embargo, yo recuerdo aquellos años como si hubieran sido muy felices, aunque me consta que no lo fueron. De alguna manera, esta frase de Borges, lo que pone en juego es cómo se ve el mundo desde ese momento de la vida, ¿no? Desde el tiempo de la adolescencia, cómo se ve la realidad y cómo aumenta la sensibilidad frente a los hechos, pero que a su vez provocan un gran sufrimiento y una gran capacidad de disfrute, factores que hacen que la adolescencia sea recordada por cada uno de nosotros como una parte importante de nuestras vidas y los efectos que tiene en las decisiones que se toman en esa etapa. La idea de esta proximidad con la muerte en este momento de la vida, ya sea por efecto de la omnipotencia de ese momento de la vida, de esa idea de que no me va a pasar nada y asumir riesgos y conductas riesgosas, hasta las formas de acercarse al suicidio y que desgraciadamente en algunos casos esa tendencia se suma a una fuerte exclusión por parte de nuestra sociedad, una falta de proyectos y además a desenlaces que son catastróficos para todos. El comportamiento suicida incluye una cantidad de factores. Lo primero que tenemos que decir es que hay una diferencia entre la tentativa y el suicidio consumado. ¿Sí? Esta es una característica de la temática en cuestión. Y el comportamiento suicida comprende la ideación, el intento, la consumación, hasta las consecuencias familiares posteriores, que por cierto son varias, ¿no? Hablamos de sobrevivir a la situación, de duelos complejos y que dejan profundas marcas en los sobrevivientes. El suicidio adolescente de personas jóvenes representa la segunda y tercera causa de muerte de la adolescencia y la juventud. Eh, Hay que sumar que los accidentes, los homicidios, forman parte de las primeras causas, ¿no? Así que básicamente lo que nos demuestra es la importancia de la muerte por causas violentas, que incluye un conjunto de situaciones de las cuales este sector de la población es particularmente vulnerable. Mayor incidencia en adolescentes y jóvenes que, que ha cambiado porque solamente ha vuelto predominantemente una situación de los jóvenes y de las personas mayores, pero este dato se ha revertido, tiende a ser fundamentalmente en las personas más jóvenes. Existen tentativas y suicidios consumados en etapas cada vez más tempranas de la vida. En Argentina en los últimos 20 años la tasa de mortalidad de suicidio creció, especialmente entre los grupos de 15 a 24 y de 25 a 34 años, mientras que se redujo en los grupos de edad mayores a 55 años. Las mujeres lo intentan mucho más, este es un fenómeno que se repite, y los hombres lo concretan mucho más. La proporción es 80 a 20 de los intentos y la misma proporción se mantiene aproximadamente para los varones con la consumación de suicidio. Es la segunda causa de función de fallecimiento entre los 10 y los 19 años y en los últimos 20 años la mortalidad por suicidios en adolescentes creció un 100%. Por cada suicidio consumado se calcula que existen 20 intentos. En este tema también está la brecha porque tenemos gran cantidad de intentos que no llegan al sistema de salud, o sea, son tentativas que quedan en el plano de la vivencia privada y esto nos va a dar siempre un subregistro de los intentos
e inclusive por algunos factores también, como veremos luego, algunos suicidios consumados que pasan desapercibidos a la posibilidad de hacer un estudio epidemiológico. Entre el 10 y el 14% de las personas que tuvieron tentativa de suicidio terminan por suicidarse dentro de los 10 años. Esto es lo que se calcula que entonces de la importancia que tiene el primer intento como factor de riesgo para que no pase desapercibido y se pueda entrar dentro de un sistema de tratamiento como corresponde. La mayoría de los niños y adolescentes con conducta suicida presenta alguna psicopatología, en el sentido de que hay algún conflicto sin resuelto de una forma no saludable. Las provincias que tienen mayor índice de suicidio son Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy, según los datos del Ministerio de Salud, con una tendencia al crecimiento en la zona de la provincia de Buenos Aires, donde está la ciudad de Bahía Blanca del partido de Villarino. Eh, Factores de riesgo dentro de las problemáticas de la salud mental se incluye la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, los trastornos de la conducta alimentaria, todos los síndromes de estrés postraumáticos, las conductas antisociales, el abuso de sustancias psicoactivas, de alcohol y otras drogas es un factor de riesgo. Después lo vamos a ver con algunos autores que trabajan en esta clínica de los excesos. Alcohol, del 5% al 10% de las personas que son dependientes de alcohol termina con su vida mediante suicidio. Se aumenta los riesgos, esto también pasa en los jugadores compulsivos y demás. Intentos anteriores de suicidio, las tentativas anteriores aumentan notablemente el riesgo. Las personalidades impulsivas, algunos trastornos epilépticos y algunos trastornos neurodegenerativos también. Y hay algunos estudios que hablan de los componentes genéticos. Los factores de riesgo más frecuentes son los duelos no resueltos, toda la situación del duelo, la pérdida y el fracaso escolar, la elección sexual, cuando se asocia rechazo o exclusión de grupos familiares y sociales, a pesar de todos los avances que hay en materia de legalidad, sigue habiendo un fuerte rechazo y una fuerte estigmatización. El género como factor de riesgo, como decíamos, es más frecuente en varones. Las enfermedades orgánicas, enfermedades crónicas, discapacidades, autoinmunes. La edad más frecuente, como hemos dicho, es de los 15 a los 24, con el pico del riesgo entre los 15 y los 20. Los componentes endógenos, hay estudios que hablan de un nivel bajo de serotonina y una inmadurez del lóbulo frontal y prefrontal, teorías. Factores de riesgo interpersonal, fundamentalmente el abuso psicológico, físico y sexual, el aislamiento afectivo, si las personas en condición de servidumbre son, bueno, claramente dentro de la situación de violencia, de trata y demás, es uno de las modalidades, es el aislamiento afectivo, también en las sectas. Suicidio en allegados, que puede producir algún proceso de identificación. Las historias familiares de suicidio aumentan el riesgo. La ausencia de adultos confiables, inválidos, adultos ya sean de la familia o de la red de acompañamiento, ¿no? Relaciones afectivas conflictivas o ruptura de las mismas. Factores de riesgo. Desde el punto de vista comunitario, familias que están en procesos de entropía social, que son zonas vulnerables, con dificultades de contención, como veremos más adelante, es decir, cuando la familia se desagencia de la crianza del adolescente, porque ya en determinado momento lo empieza a hacer grande, lo empieza a ver grande, acelerando procesos que el niño o el adolescente no está en condiciones de asumir. El acoso interpares a nivel escolar, que es toda la problemática denominada como bullying, el aislamiento nuevamente, la particularidad, por ejemplo, de que cuando el joven está en un proceso de mudanza, que se ha trasladado de una ciudad a otra, es un momento de vulnerabilidad por carencia de la red comunitaria de apoyo, influencia de los medios de comunicación, a veces los medios de comunicación hacen mucho hincapié en mensajes contradictorios, la forma en que lo abordan,
y se idealizan algunas situaciones o se utilizan modelos de deportistas, de artistas, como una especie de identificación. Las barreras a la accesibilidad, es decir, cuando al sistema de salud, cuando se demora demasiado la consulta, cuando no se puede lograr que la persona reciba lo que necesita en el recorrido que hace, es un factor de riesgo. A nivel social, el desempleo y los problemas económicos en la familia son un elemento central, digamos, a nivel social, que aumenta la vulnerabilidad, porque forma parte justamente de la vulnerabilidad, la fácil accesibilidad a elementos letales. Nosotros vivimos en una zona que no es raro que haya armas en los domicilios. En las zonas rurales el acceso a algunos venenos, hay disponibilidad de situaciones que hacen a aumentar el riesgo también. La disponibilidad de alcohol o drogas eh, es un elemento también importante. Eh, digamos que hay varios factores culturales que aumentan el riesgo. Lo hemos mencionado, pero las masculinidades hegemónicas, es decir, donde el hombre tiene que hacer actividades riesgosas, ser violento, responder a determinados patrones a esta cuestión del cuerpo del guerrero, incluye, o mejor dicho, eh, toma a estos comportamientos violentos, autoagresivos, como algo dentro de lo esperable, de alguna forma, dentro de esta lógica de formas de ser hombre. Una de las razones por las cuales los suicidios de los hombres seguramente son más efectivos, así como la tentativa de suicidio de la mujer es también una forma muchas veces de poner de manifiesto la inequidad de género que tiene, o el malestar producto de esa inequidad. Factores de protección. Acá hablamos de que hay un estilo cognitivo y personalidad que donde se prima el sentido del valor personal, la confianza en sí mismo y sus logros, ¿no? En su propia capacidad de comunicarse, incluida en las buenas habilidades sociales, es un factor de protección, por eso el interés en la religión, en la política, que el joven esté atento a estas cuestiones es importante. La búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades es un elemento central. Esta cuestión de, en ese momento que empieza a aparecer la ideación de la muerte como solución, poder pedir ayuda y admitir esa recepción de ayuda es un elemento central. Que la familia pueda acompañar, la familia y los adultos significativos, ¿no? De ese adolescente, que muchas veces forman una red de sostén para el adolescente que no es la familia en términos formales o como se puede ver en distintas publicaciones. Factores de protección, es decir, aquellas cuestiones que sirven, ¿no? Tomando eh, lo que plantea Jaime Breil, de que hay determinantes de la salud que aumentan el riesgo, digamos. Y hay muchas veces cuestiones que sirven en un doble sentido, sirven para cuidarse, pero también tienen aspectos que son destructores, ¿no? Que aumentan el riesgo. En este sentido, desde el punto de vista de lo social, indudablemente una buena integración social a través de la escuela, del deporte, la parroquia, tener un propósito en la vida, tener amigos y grupos de pertenencia son factores de protección, y tener una sociedad que escuche al adolescente, que le dé entrada en sus cuestiones, digamos, que le dé participación en aquellas decisiones que lo afectan personalmente, que dé responsabilidades y que dé también derechos en ese conjunto, una sociedad que contenga y que dé posibilidades, también es un factor de protección, ¿no? Los factores ambientales en los cuales también forman parte de un elemento de protección, una sociedad más equitativa y sobre todo más ecológicamente favorable en todo sentido, ¿no? Con un equilibrio, un metabolismo con la naturaleza más amigable, con menor necesidad de la utilización de drogas y de otros tipos de suplementos, que objetos de consumo, digamos, objetos de consumo, un modelo consumista que pone el, el- el efecto principal de la vida en eso, o la apuesta principal, en vez de poner en los vínculos, ponerlos en los objetos, aumenta, digamos, el riesgo o la protección depende, se inclina hacia un lado.
Y por supuesto, una alimentación adecuada, que como veremos es un elemento más del cuidado de la vida. Una vez que se determina la tentativa, eh, que llega al servicio de medicina de urgencia, a la guardia, ¿cuáles son las razones para proceder a la internación? Una es el tratamiento clínico, médico clínico de la tentativa, todo es lo que esto conlleve. Por otro lado, puede ser por el tratamiento de salud mental, por la persistencia de ideación suicida, por situaciones de pérdida de conocimiento, la conciencia, alteraciones de la conciencia, alto riesgo de suicidio, excitación psicomotriz, depresión severa, bueno, en fin. Y para el tratamiento psicosocial, que nos referimos a todas aquellas circunstancias en las cuales la familia no puede hacer una adecuada contención del adolescente y para poder tener una observación en 24 horas, las 24 horas y prescindir de la posibilidad de utilización de armas y tóxicos en el ambiente, en su ambiente original, es aconsejable que quede internado. La internación y, digamos, la detección de la tentativa suicida en un adolescente forma parte del conjunto de ley de protección de los derechos de los niños y los adolescentes. Y las instituciones de salud deben notificar al consejo local o a quien represente en la zona la tentativa suicida porque presupone un estado de vulneración de derechos. Esta es una responsabilidad de las instituciones de salud que no siempre se cumple, ¿no? Y además tiene pautas sobre cómo debe ser la intervención. También se sugiere la creación de servicios que sean amigables con los adolescentes y que tengan una forma de organización que permita la accesibilidad, que garantice el trabajo interdisciplinario y que tienda a desarrollar una red de atención con todas las disciplinas posibles y necesarias, identificar los profesionales que dentro de los servicios tengan afinidad para la atención de este tipo de situaciones, particularmente que tengan una mirada amigable sobre este sector de la población. La atención del comportamiento suicida debe incluir la detección de la ideación suicida, por un lado, poder poner en palabras y hablar claramente de esto, detectar el intento concreto, eh, lograr la derivación en el caso de que sea necesario, tomar las medidas iniciales de cuidado, evaluación y estabilización de los síntomas físicos y psíquicos, evaluar el riesgo, como hemos dicho, las estrategias terapéuticas inmediatas que se lleven adelante deben contar con el consentimiento del adolescente y además deben estar en conocimiento los referentes del adolescente. Desarrollar una estrategia terapéutica a largo plazo, pensar en esto, de cómo debería ser, debe haber un equipo que pueda hacer un seguimiento de la situación, que pueda hacer un seguimiento de los tratamientos o del plan terapéutico que se establezca, y además se debe prever que se desarrolle una estrategia de intervención psicosocial, una intervención comunitaria que trabaje sobre las redes donde el adolescente lleva adelante su vida cotidiana, donde encuentra los puntos de soporte o los puntos de quiebre. Entonces, esta estrategia de intervención es fundamental tanto para la terapéutica como para la prevención. El intento de suicidio no es un delito, entonces desde el punto de vista legal hay que diferenciar. Una cuestión es comunicar y otra cosa es denunciar. Comunicar cuando hacemos un registro, pedimos la información para poder hacer un seguimiento, estamos comunicando una situación para que se pueda recibir el tratamiento necesario.
Bueno, la confidencialidad es un dato que ustedes ya conocen y que tiene que ver con la ley de derechos de los pacientes, entre otros elementos. Los tratamientos posibles son varios, pero bueno, hay que tener en cuenta justamente la accesibilidad, las condiciones. Lo importante es que se pueda realizar un tratamiento, porque el gran problema es que muchas veces no se realiza tratamiento de ningún tipo. Usualmente podemos utilizar recursos de psicoterapia individual, de distintas orientaciones, psicoterapia familiar, fundamental por lo menos en el apoyo, el esclarecimiento y la contención de ese entorno. La psicoterapia grupal, nosotros hemos desarrollado algunas estrategias de trabajo con jóvenes que han pasado por estas situaciones a partir del trabajo en las guardias, con el programa Red de Vidas, que es el proyecto de prevención y asistencia del suicidio adolescente en el Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. El seguimiento o el apoyo farmacológico, desde nuestro punto de vista, siempre debe formar parte de un proceso terapéutico integral. Creemos que los procesos de medicalización de la infancia y la adolescencia generan más problemas que soluciones y que muchas veces cuando el seguimiento no es interdisciplinario, encontramos que las mismas sustancias son utilizadas no con los fines terapéuticos, sino con fines de sobredosificación u otro tipo de problemáticas. Entonces creemos que tiene que estar en el marco de un plan terapéutico. Y en este mismo sentido creemos que son fundamentales las intervenciones psicosociales, al estilo que del proyecto La Buena Noticia Sos Vos, un proyecto de partir de los propios intereses de los jóvenes y en talleres y actividades artísticas y culturales que permitan generar una nueva visión y nuevos sentidos a situaciones de vida que a veces parecen no tener salida y que fundamentalmente el sufrimiento se vuelve insoportable. Entonces, en ese sentido, todo lo que pueda contribuir a generar redes de sostén, generar procesos protectores, la relación con grupos y con un contexto que favorezca el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro. La prevención fundamentalmente está relacionada con comprender los determinantes sociales, por un lado, y mayormente los determinantes sociales de un hecho tan complejo como lo es el intento de suicidio de un adolescente. Entonces, por un lado, un contexto que favorece el cuidado y que favorece la creación de un proyecto de vida fundamentalmente y digamos, de vínculos saludables que permitan al adolescente atravesar un momento de la vida crítico que no se transita sin la posibilidad de tener esa moratoria social que permite al adolescente ser un adolescente y por consiguiente con un contexto que haga posible esta situación. Y a veces este contexto no se encuentra justamente por los ritmos que impone nuestra cultura, nuestra sociedad, por las variables económicas, como decíamos al principio, una fuerte, digamos, crisis económica y laboral fundamentalmente que crea un desconcierto y una fuerte incertidumbre en las familias. Bueno, entonces hay una serie de determinaciones sociales que hay que tener en cuenta y luego todo lo que pensamos con respecto por un lado, a la contención, una vez que el problema se manifestó, al seguimiento y al desarrollo de planes terapéuticos que sean integrales y que permitan que el adolescente pueda proteger y prevenir su crecimiento mediante el apoyo de grupos y además el apoyo también profesional de los equipos que están propuestos para trabajar en estas temáticas.